Bienvenidos un día más a su canal favorito donde la pasión y el drama de las telenovelas turcas lo invaden todo. Qué alegría tenerlos aquí, listos para sumergirse en un mundo de emociones, giros inesperados y, sobre todo, mucho amor. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha cautivado corazones en todo el mundo, una pareja cuya química traspasa la pantalla y que nos hace suspirar con cada mirada, con cada sonrisa. Si lo adivinaron, hoy vamos a revivir, a saborear, a analizar cada detalle de ese reencuentro mágico entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, un reencuentro que nos devolvió la esperanza y nos recordó por qué los amamos tanto. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y empecemos a hablar sin parar, quiero recordarles a todos ustedes, la familia que ha crecido tanto en este canal, que se suscriban. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos sorpresas, noticias exclusivas y mucho contenido preparado especialmente para ustedes. Únanse a esta comunidad de fans apasionados y vivamos juntos cada instante de nuestras estrellas turcas favoritas. Ahora sí, preparémonos para un viaje en el tiempo, un viaje a ese momento especial que quedará grabado en nuestros corazones para siempre del reencuentro de Hande y Kerem. Para entender la magnitud de este momento, tenemos que recordar el torbellino de emociones que vivimos durante y después de Senkalkam. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su conexión en pantalla era innegable, la química palpable, y pronto la ficción se convirtió en realidad. Vivimos un romance de ensueño, lleno de momentos tiernos, viajes increíbles y miradas cómplices que nos hacían creer en el amor verdadero. Y es que, admitámoslo, ¿quién no se enamoró de la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla? Sus interacciones en las redes sociales alimentaban aún más la llama de la esperanza para nosotros, los fans. Cada comentario, cada me gusta, cada emoji era interpretado como una señal, una confirmación de ese amor que tanto anhelábamos. Los foros y grupos de fans estallaban con teorías y análisis exhaustivos de cada movimiento, cada declaración, cada aparición pública. Era una verdadera fiebre Anker, una obsesión sana, llena de cariño y admiración por esta pareja que nos había robado el corazón. Pero como en toda buena telenovela, el drama no tardó en llegar. Rumores, especulaciones y finalmente la confirmación, Hande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se vino abajo, los fans se lamentaban, y el dolor era evidente. El silencio se apoderó de las redes sociales, y la esperanza de verlos juntos nuevamente parecía desvanecerse. Fue un golpe duro, una decepción que nos dejó con un sabor amargo en la boca. ¿Cómo era posible que ese amor que parecía tan sólido, tan verdadero, se hubiera desvanecido así, de repente? Las explicaciones oficiales fueron escasas y las no oficiales, bueno, dejémoslas en el terreno de la especulación y el chisme. Lo cierto es que la ruptura fue real y el impacto en la comunidad de fans fue devastador. Los grupos y foros que antes rebosaban de alegría y optimismo, se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y, en algunos casos, hasta de reproches. Era como si hubiéramos perdido una parte de nosotros mismos, como si un sueño se hubiera roto en 1000 pedazos. Y así pasaron los meses. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Hande brillaba con nuevos proyectos, mostrando su talento y versatilidad como actriz. La vimos en nuevos roles, explorando diferentes facetas de su capacidad interpretativa, demostrando que era mucho más que la dulce Eda YLDZ que nos había conquistado en Senkalkam. Su trabajo se convirtió en una forma de sanar, de seguir adelante, de demostrar al mundo que era una actriz completa y dedicada. Kerem, por su parte, exploraba nuevos horizontes, demostrando su pasión por la actuación y su compromiso con causas sociales. Lo vimos involucrado en proyectos humanitarios, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y para ayudar a quienes más lo necesitaban. También lo vimos asumir nuevos desafíos actorales, buscando roles que lo sacaran de su zona de confort y que le permitieran mostrar su madurez y evolución como artista. Pero la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Los fans seguían creyendo en la magia de Anker, recordando los momentos felices y soñando con un posible reencuentro. Y es que cuando el amor es verdadero, deja una huella imborrable en el corazón. Se crearon hashtags, se organizaron campañas en redes sociales, se compartieron vídeos y fotos de los momentos más memorables de la pareja. Era una forma de mantener viva la esperanza, de demostrar que el amor de Anker seguía presente en nuestros corazones, a pesar del tiempo y la distancia. Algunos fans incluso se dedicaron a analizar cada publica.
Cada entrevista, cada declaración de Andy y Kerem en busca de pistas, de señales que indicaran una posible reconciliación. Era una tarea titánica, casi detectivesca, pero la pasión y la fe en el amor de Anker les daban la fuerza necesaria para seguir adelante. Y entonces llegó el día. Un día que quedará grabado en la memoria colectiva de todos los fans. Un día que nos demostró que a veces, la vida nos sorprende con regalos inesperados. Fue en un evento casual, aparentemente sin importancia. Pero la casualidad, o el destino, quiso que Andy y Kerem coincidieran allí. Las fotos y vídeos del reencuentro se viralizaron en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron, los comentarios se multiplicaron, y la emoción era palpable. Fue como un terremoto emocional, un tsunami de alegría que inundó las redes sociales y los corazones de los fans. Las notificaciones no paraban de sonar, los mensajes se multiplicaban a una velocidad vertiginosa, y la emoción era indescriptible. Era como si hubiéramos ganado la lotería, como si un sueño largamente acariciado se hubiera hecho realidad. Pero ¿qué fue lo que hizo este reencuentro tan especial? No fue solo el hecho de verlos juntos nuevamente. Fue la forma en que se miraron, la sonrisa tímida en sus rostros, la conexión innegable que aún persistía entre ellos. Fue la confirmación de que la magia de Anker seguía viva, a pesar del tiempo y la distancia. En las fotos y vídeos se puede apreciar un ligero rubor en las mejillas de Ande, una señal inequívoca de que la presencia de Kerem aún tiene un efecto en ella. Y Kerem, por su parte, la mira con una ternura que derrite hasta el corazón más frío. Se nota que hay un respeto, un cariño y una admiración mutua que trascienden el tiempo y las circunstancias. Sus miradas se cruzaban, se esquivaban, se volvían a cruzar, creando una atmósfera de tensión y de intimidad que era palpable incluso a través de la pantalla. Era como si estuvieran reviviendo los momentos felices que compartieron, como si estuvieran recordando el amor que una vez los unió. No hubo abrazos efusivos ni declaraciones grandilocuentes. Pero no eran necesarios. La simple cercanía, la mirada cómplice, lo decían todo. Se notaba que había una historia compartida, un vínculo que no se rompe fácilmente. No necesitaban palabras para comunicarse, sus miradas eran suficientes para expresar todo lo que sentían. Era como si estuvieran hablando en un lenguaje secreto, un lenguaje que solo ellos entendían. Este reencuentro no fue solo un momento para los fans. Fue un momento para ellos también. Un momento para recordar, para reflexionar, para tal vez abrir la puerta a una nueva oportunidad. Fue una oportunidad para reconectar, para sanar heridas, para perdonar errores, para tal vez volver a enamorarse. Fue una oportunidad para demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades existen, y que a veces el destino nos sorprende con regalos inesperados. Ahora vamos a analizar los detalles de este reencuentro. Porque como buenos detectives del amor, no podemos dejar escapar ni un solo detalle. Primero, el lenguaje corporal. Como les mencioné, no hubo abrazos ni besos. Pero la forma en que se pararon uno cerca del otro, la manera en que sus miradas se cruzaron, nos dice mucho. Hay una tensión palpable, una energía que fluye entre ellos. Se nota que se sienten cómodos en la presencia del otro, a pesar del tiempo que ha pasado. No se sentían incómodos ni tensos, sino relajados y tranquilos. Era como si estuvieran reencontrándose con un viejo amigo, con alguien con quien comparten una historia y una conexión especial. Segundo, las sonrisas. ¡Ay, esas sonrisas! Una sonrisa puede decir más que 1000 palabras. Y las sonrisas de Ande y Kerem eran especiales. No eran sonrisas forzadas ni incómodas. Eran sonrisas genuinas, llenas de calidez y alegría. Se notaba que estaban felices de verse, de compartir ese momento juntos. Sus ojos brillaban, sus mejillas se enrojecían, y sus labios se curvaban en una sonrisa sincera y espontánea. Era una sonrisa que irradiaba felicidad, una sonrisa que contagiaba alegría a todos los que la veían. Tercero, la conversación. Aunque no podemos escuchar lo que estaban diciendo, podemos imaginarlo. Seguramente hablaron de cosas triviales, del evento, de sus proyectos. Pero también es probable que hayan hablado de cosas más profundas, de sus sentimientos, de lo que significó su relación para ambos. Imaginamos que recordaron momentos felices que compartieron, que hablaron de los desafíos que enfrentaron, y que tal vez, se disculparon por los errores que cometieron.
Es probable que también hablaran del futuro, de sus planes, de sus sueños, y de la posibilidad de volver a intentarlo. Este reencuentro nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Significa que están volviendo a estar juntos? ¿Significa que solo son amigos? ¿Significa que simplemente se tienen cariño y respeto mutuo? La verdad es que no lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos. Pero lo importante es que este reencuentro nos devolvió la esperanza. Nos recordó que el amor puede superar cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades existen y que a veces el destino nos sorprende con regalos inesperados. Nos enseñó que nunca debemos perder la fe en el amor, que siempre debemos estar abiertos a la posibilidad de una segunda oportunidad, y que debemos recordar que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Independientemente de lo que depare el futuro para Ande y Kerem, este reencuentro quedará grabado en la historia del fandom Anker como un momento mágico, un momento que nos hizo creer en el amor verdadero. Será recordado como el día en que la esperanza renació, como el día en que la magia de Anker volvió a brillar, y como el día en que nos dimos cuenta de que el amor verdadero nunca muere. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la importancia de respetar la privacidad de Ande y Kerem. Como fans tenemos derecho a emocionarnos, a especular, a soñar. Pero también tenemos la responsabilidad de ser respetuosos y comprensivos. Ellos son personas reales con sentimientos reales y merecen que respetemos su espacio y su intimidad. No olvidemos que son seres humanos como nosotros, con sus propios desafíos y dificultades, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. No presionemos, no exijamos, no saquemos conclusiones apresuradas. Dejemos que las cosas fluyan de forma natural y apoyemos sus decisiones, sean cuales sean. Recuerden que lo más importante es que ellos sean felices. Su felicidad debe ser nuestra prioridad, y debemos apoyarlos en cualquier decisión que tomen, sin importar si coincide o no con nuestros deseos. Ahora sí, volviendo al tema principal de este vídeo, quiero invitarlos a reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de creer en las segundas oportunidades. La historia de Ande y Kerem nos demuestra que el amor puede ser complicado, doloroso, pero también hermoso, mágico y transformador. Nos enseña que el amor no siempre es fácil, que a veces hay obstáculos y dificultades que superar, pero que si el amor es verdadero, es capaz de resistir cualquier tormenta. No importa si son pareja, amigos o simplemente conocidos, lo importante es que haya respeto, cariño y admiración mutua. Y si el destino decide que vuelvan a estar juntos, pues que así sea. Pero si no, también está bien. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando con su talento y su carisma. Lo que importa es que sigan siendo ellos mismos, que sigan persiguiendo sus sueños, y que sigan inspirando a otros con su talento y su pasión. En resumen, hoy hemos revivido el reencuentro mágico de Ande y Kerem, hemos analizado cada detalle, hemos especulado sobre el futuro y hemos reflexionado sobre el poder del amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes quiero agradecerles a todos ustedes por ser parte de esta hermosa comunidad. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su pasión y por su amor incondicional hacia Ande y Kerem. Ustedes son la razón por la que este canal existe, y estoy infinitamente agradecida por su apoyo y su cariño. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este reencuentro. ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué fue lo que más les emocionó de este momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con todos nosotros. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan, así que no duden en dejar su opinión abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las telenovelas turcas. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero mucho, mi gente hermosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el amor. Que viva Anker.